Bueno, esto es más o menos una síntesis, como una explicación, eh, un poco de fondo histórico de la película. Vamos a concentrarnos principalmente en el personaje del Conde de Olivares. El Conde de Olivares fue un hombre de la familia real. Era un hombre muy poderoso en la corte del rey Felipe el III. El Conde de Olivares fue un hombre ambicioso que tenía muchos títulos de poder en la corte española. Era miembro del Consejo de Estado y contador mayor de cuentas. Consejo de Estado es más o menos como decir, como uno de los consejeros, como un vicepresidente. Y contador mayor es la persona que está en control de todo el oro y el dinero y los impuestos y los presupuestos. Los presupuestos son los budgets. Como contador mayor de cuentas estaba en control del tesoro español. Eso significa que tenía un poder sobre el manejo de los bienes, todo el oro, la plata, el manejo y la circulación del dinero oficial del país. Como se menciona anteriormente en esta charla, durante su carrera en la corte española, el conde de Olivares acumuló muchos títulos. En 1615, después de mucho tiempo de cultivar el cariño y de cultivar la amistad con el duque de Lerma es un hombre muy importante en la corte española en los años 1600. El duque de Lerma, otro miembro de la familia real que tenía poder e influencia. Después de cultivar muchos años de amistad con este hombre, duque de Lerma, el duque de Lerma le nombró a Olivares como gentil hombre de la cámara del príncipe Felipe. Eso significa que estaba en la corte, entre el grupo muy pequeño que estaba en contacto constante con el rey Felipe. Y eso es muy importante porque entonces, durante muchos años, el conde de Olivares, cultivó la amistad con Felipe, habló mucho con él y cultivó una amistad y una intimidad con el rey. Felipe, años después, será el rey de España, que es muy importante. Ahora Olivares tenía una posición de poder en la corte española. El duque de Lerma en ese tiempo era el valido del rey. El valido es un título y es como un consejero directo del rey. Y este es el duque de Lerma. El valido era una posición de poder que era más o menos como una posición política, como una combinación de la oficina de un vicepresidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, como una combinación de estas dos posiciones. Vicepresidente en el sentido de que el valido trabajaba al lado del rey todos los días. Pasaba todos los días muchas horas del día con el rey, escuchando los deseos y pensamientos del rey, Felipe. Y también informándole al rey acerca de las cosas de importancia del país. Al mismo tiempo, como un secretario de Estado, el valido, porque el valido actuaba mucho más que un simple consejero del rey, no solamente daba consejos, el valido no solamente daba consejos, también el valido hacía decisiones importantes en cuestión de la economía, el manejo de los impuestos, decisiones militares, las decisiones para la expansión del imperio, como nosotros vemos en la película con las campañas para conquistar Flandes, parte de Francia. Bueno, la amistad entre el duque de Lerma y Olivares es muy importante porque el duque de Olivares tuvo una lucha interna para tener más influencia en la corte. El duque de Lerma estaba peleando con su hijo, y su hijo era el duque de Uceda, otra parte de España, una zona. O sea que Lerma es una zona
y Uceda es otra zona en España, otro lugar, otra parte del país. Después de cultivar la amistad con el duque de Lerma y recibir de él una posición en la corte, y después de servir unos cuantos años en la corte, a few years, el conde de Olivares leyó la situación, la lucha por mayor influencia en la corte entre su amigo, el duque de Lerma, y su hijo, el duque de Uceda. El conde de Olivares traicionó a su amigo, el duque de Lerma, y apoyó al duque de Uceda. La facción del duque de Lerma, el grupo que estaba fiel al duque de Lerma, y la facción del duque de Uceda, el grupo de personas que estaban fiel al duque de Uceda, estaban compitiendo por el poder absoluto de la corte. El conde de Olivares traicionó al duque de Lerma y puso su apoyo oficial con el duque de Uceda. En la película A la Triste, cuando había conflictos de intereses en la corte española, muchas veces gente como el duque de Uceda y el conde de Olivares utilizaban los servicios de asesino, de mercenarios como el capitán Diego A la Triste o el mercenario italiano Don Malatesta, personas que tenían habilidad con la espada, esgrimistas. El conde de Olivares y el duque de Uceda muy probablemente contrataron a mercenarios para asesinar amigos y familiares del duque de Lerma. Al final, la facción del duque de Uceda triunfó, ellos ganaron. Y ahora el conde de Olivares tenía más poder. Ahora el conde de Olivares era un consejero directo al rey Felipe. O sea, con el contacto constante con el rey, él tenía mucho más influencia y mucho más poder. Bajo la influencia del conde Olivares, España comenzó a actuar mucho más agresivamente con sus países vecinos, como por ejemplo con Francia, con Inglaterra, con Holanda, con Alemania. Fue un tiempo de ambición imperialista, de expandir con la expansión del imperio, un tiempo de mucha violencia. El conde de Olivares tenía una visión, con España como el centro y el resto de Europa como provincias de España, del imperio. Con la creación de rumores, el uso de la destrucción de la reputación de los enemigos, una forma muy común para destruir la reputación de un enemigo, era acusarle de hereje, heretic, acusarle de practicar una religión diferente a la religión católica. Aquí es cuando vemos cuando facciones diferentes en la corte real utilizaba el Santo Oficio, la oficina santa de la Inquisición, para perseguir, go after, prosecute, para perseguir a los enemigos. Una observación muy astuta de ustedes en clase es que en la España de los años 1600, nosotros vemos que no había clase media. Vemos dos facciones enemigas en la clase aristócrata compitiendo por más influencia y poder, y vemos la clase baja, la gente, la mayoría. Y vemos a hombres como A la Triste y sus amigos, que son los peones, pawns, en el juego de ajedrez, the chess war, pawns in the chess war.